Regresamos a 55 minutos. Esa voz que ustedes escucharon ahí, de refilón, es del diputado José Horacio Rodríguez, vicepresidente del Partido Opción Democrática, que está conmigo esta noche. Hola, José Horacio, ¿cómo estás? Hola, Yulisa, muy bien, contento de estar aquí, cerrando el día contigo, compartiendo aquí sobre temas importantes. Tardecito, hay un día que hay que acostarse tarde. Me lo pensé bien, ¿verdad? Va a aceptar la invitación y en vivo, pero contento de estar aquí. Todavía cuando llegó ahorita le estaba preguntando, ¿esto es en vivo? José Horacio, ¿cómo está Opción Democrática? Muy bien. Bien. Acabamos de salir fortalecidos de un proceso interno. Veo que ustedes están teniendo como al menos un crecimiento que se ve. Sí, así es. De hecho, mañana mismo, miércoles, tenemos 2 veces por semana talleres de inducción y participan en cada taller entre 30 y 40 personas. Quiere decir que cada semana Opción Democrática crece entre 60 a 80 personas por semana, sobre todo mucha gente joven. ¿Y de qué hablan ahí? Bueno, hablamos sobre por qué es necesario una nueva oferta política, una oferta política progresista que no existe en República Dominicana. No existe. No hay ningún partido político progresista. No hay exponentes o dirigentes políticos que pueden identificarse con ideas progresistas en los diferentes partidos, pero no una organización como colectivo que se asuma como tal. A propósito de que ahora nosotros estamos hablando de que América está girando al socialismo, tú te ríes porque tú sabes, están ganando, o sea, el ajedrez se ha modificado. ¿Qué piensas tú que está pasando? ¿Qué va a pasar en República Dominicana? ¿Podría aparecer una figura en la política dominicana que pueda ir a unas elecciones representando el progresismo, el socialismo o la izquierda? Es bueno señalar que esa corriente que tú dices, Yulisa, que está haciendo que Latinoamérica o América Latina se incline hacia el socialismo, es un socialismo democrático, sí, que ha llegado al poder a través de elecciones, sí, llevado ahí con apoyo popular en las urnas. La decisión de la mayoría. Exacto, y que además en los momentos que ha tenido que salir del poder, también de manera democrática, también lo ha hecho. Con excepciones con las que yo no me identifico, como el caso de Nicaragua, como la propia situación que se está dando en Venezuela. Que son países donde no se puede decir que hay democracia, a pesar de que sus exponentes se identifican como líderes de izquierda o gobiernos de izquierda. Esos son modelos de izquierda con los que yo no me identifico y espero que la República Dominicana no tenga. Ahora, sí se puede dar el caso. En República Dominicana no ha habido nunca un gobierno de izquierda en nuestro país. En la República Dominicana ha gobernado siempre la derecha y partidos que en un momento enarbolaron ideas de izquierda como el PLD en sus inicios, a la hora de gobernar y a la hora de hacer gobierno formularon políticas neoliberales y de derecha. Pensemos en el expresidente Leonel Fernández, que fue el que inició, y el propio Danilo Medina, que fue el que inició el proceso de la privatización de las empresas del Estado, que son políticas, ¿verdad?, neoliberales, con esa tendencia privatizadora, privilegiando lo privado sobre lo público. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de incidencia o de influencia que ejercen potencias como los Estados Unidos sobre los gobiernos dominicanos. Este es un país poco resiliente, poco dependiente en términos económicos, depende mucho tanto a nivel de mercados, de producción energética, de los mercados extranjeros, y que lo hace en términos de la política, en términos de la geopolítica, muy inclinado hacia los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores que ha incidido para que la República Dominicana... Pero yo digo, los problemas que tenemos como país, ninguno se le pueden endilgar o asociar a los sectores progresistas o a los sectores de izquierda, porque no han tenido la oportunidad de gobernar nunca. Así que todos los problemas estructurales que como país tenemos y que venimos arrastrando desde hace décadas son responsabilidad de gobiernos de derecha. Todos estos problemas que tiene la República Dominicana en este momento, ¿tú crees que si se manejaran con gobiernos de izquierda tendrían otro tipo de solución? ¿Estarían en un punto distinto? Mira, yo no creo que un modelo de gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, es el determinante para la solución a los problemas nacionales. Ahora, yo sí creo que el principal problema de la República Dominicana son los altos niveles de pobreza y de desigualdad social. Es un país que ha estado exhibiendo en las últimas décadas altos niveles de crecimiento económico que no se han traducido en desarrollo humano, en disminución de la pobreza, en mayor poder adquisitivo para la gente, mejores condiciones de vida, mejores servicios públicos de calidad, derechos garantizados. Entonces, ahí que yo creo que falta el componente de izquierda. Los gobiernos que hemos tenido han sabido
mantener un nivel de estabilidad socioeconómico que permita que la economía del país crezca, pero ha faltado una visión progresista más vinculada al pensamiento de izquierda para que ese crecimiento pueda redistribuirse un poquito mejor en la sociedad, que se traduzca en acceso universal a servicios de salud, que se traduzca en mejor calidad de la educación, en viviendas de mejor calidad. Hemos visto cómo ni siquiera un huracán, unas lluvias fuertes, y claro, fuerte a unos niveles que no se habían visto en décadas, tengan un impacto tan alto. Eso refleja los niveles de vulnerabilidad que vive y las viviendas de segmentos importantes de la población en el mismo centro de la ciudad donde se concentran las mayores riquezas, como la circunscripción 1 que a mí me toca representar. Entonces yo creo que ese componente del pensamiento de izquierda que tiende a una mayor inversión social, y cuando hablo de inversión social hablo de mayor inversión en salud, en educación, en vivienda, en servicios sociales, en transporte público, no ha sucedido. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una concentración de la riqueza, ese crecimiento económico no nos sirve para que vivamos mejor. Entonces, ahí es que yo digo donde hace falta un pensamiento progresista que permita poder tener un balance más provechoso para que ese crecimiento se traduzca en mayor estado de bienestar social para la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. José Horacio, la gente está al grito con el tema de la delincuencia. Los videos andan a 2 por chele en los medios digitales, en los medios de comunicación formales. Y aunque la policía ciertamente hace su esfuerzo, pero pareciera que no da abasto y que hay más delincuentes que policías. ¿Qué se discute en el Congreso respecto de la situación del país? Con relación al tema de la seguridad ciudadana, ese es un tema que no está presente actualmente en la agenda del Congreso en esta legislatura. Yo quiero recordar que en la legislatura pasada nosotros depositamos junto al diputado Juan Dionisio Rodríguez, Pedro Martínez y Braulio Espinal, depositamos un proyecto de resolución solicitando que el director general de la Policía Nacional sea interpelado por el Congreso Nacional y por la Cámara de Diputados específicamente, luego de que embaucó a una comisión, la Comisión de Interior y Policía, que le había hecho una invitación y no acudió, nos dejó esperando, porque nosotros desde el Congreso Nacional tenemos que conocer de primera mano, como representantes de ese pueblo que tiene esa preocupación totalmente válida y legítima con relación al tema de la inseguridad, de cuáles son las acciones que desde la Policía Nacional se están tomando, cuáles son esas medidas, porque al final es al director general de la policía que le toca ejecutar esa famosa reforma policial. Puede haber un comisionado de reforma, puede haber un ministro, pero al final del día la responsabilidad recae sobre el director de la policía, y nosotros queremos conocer qué tan empapado está él sobre eso que habla el comisionado que se debe reformar, cuáles son las acciones que se están dando, no solamente para garantizar el combate a la criminalidad y la delincuencia, sino también el buen trato por parte de los agentes policiales que aseguran la integridad física de los ciudadanos que se encuentran en un operativo determinado, en contacto o en conflicto con estos agentes. En este año han habido varios muertos, el año pasado también, cuando estábamos en la pandemia. Muertos que no eran delincuentes, que primero, aquí no hay pena de muerte, ni siquiera un delincuente condenado debe ser matado por un agente policial. Cláusula pétrea. Pero peor es cuando tú dices un ciudadano que no tenía ningún conflicto con la ley, que no era un delincuente, como todavía peor, y que justifica ese maltrato que haya llevado a la muerte en una circunstancia turbia, y esos casos no se le ha dado una solución que se conozca. Entonces, para eso queríamos esa interpelación, para conocer cuáles son esas acciones y esas medidas. Eso no se ha hecho, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede tener una conversación con un funcionario que maneje digamos que el día a día de la situación de criminalidad del país en el Congreso? Mira, lamentablemente tenemos un Congreso sin tradición de fiscalizar. Un Congreso que históricamente no está acostumbrado a fiscalizar, no se cuenta incluso con las herramientas técnicas ni la voluntad política de hacerlo. Y para eso yo creo que hay que hacer una reflexión como ciudadanía. Ya estamos casi a la vuelta de la esquina de unas próximas elecciones congresuales, y es importantísimo tener un Congreso que sirva de contrapeso, de equilibrio al Poder Ejecutivo. Este lo es más que los congresos anteriores, donde era aplastante la mayoría que tenía el Congreso en el gobierno, pero sigue estando dominado por el oficialismo. Y cuando tú tienes un Congreso que es dominado por el oficialismo, el ejercicio de fiscalizar se ve como una práctica de oposición, que pone en evidencia una falta por parte de algún estamento del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, no existe esa tradición o esa voluntad política de fiscalizar, que es algo que debe retomarse. Hay un proyecto de ley estancado desde hace más de 10 años en el Congreso, que es el proyecto de ley de fiscalización y de control político, que yo pienso que se debe aprobar y es urgente aprobarlo.
Y hay otras iniciativas. No solamente se ha solicitado la interpelación, en este caso del director de la policía, sino en otros momentos de otros funcionarios. Tengo conocimiento esta semana que se va a solicitar una interpelación al director de la Superintendencia de Riesgos de Salud y Riesgos Laborales, la CISARIL, por temas de incumplimiento a aspectos de la Ley de Seguridad Social que no se está cumpliendo y que es esa superintendencia la que tiene que dar cumplimiento. Tengo conocimiento también de que una colega diputada va, bueno, debe dar ella la noticia, pero que también hay otras acciones encaminadas a ejercer un rol de fiscalización por parte del Congreso y ojalá reciba el apoyo de la mayoría de legisladores que entendemos que esa es parte de nuestra función principal, independientemente del partido al que pertenezcamos. ¿Qué tú esperas que pase en el Congreso Nacional o con el Congreso Nacional en este año y pocos meses que le queda a esta plana que se encuentra gobernando, representando, si se puede decir de esa manera? Porque algunos no representan a nadie, pero están ahí por el voto popular. Me parece increíble lo rápido que ha pasado el tiempo, Yulisa. Para mí fue ayer que yo llegué al Congreso y ya han pasado más de 2 años. Yo quiero trabajar por un Congreso más productivo y en eso me encuentro trabajando día a día. Yo espero que este Congreso le pueda... Hemos saldado deudas que tenía el Congreso, la actual matrícula del Congreso. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio era una ley que mandaba la Constitución desde el año 2010, que estaba pendiente y finalmente este Congreso logró que se aprobó. La ley que prohíbe el matrimonio infantil, que me siento orgulloso, es una ley que fue de mi autoría, también fue aprobada. La ley de regiones únicas de planificación, que establece las mismas regiones para las políticas públicas de todos los ministerios, es una ley que tenía un mandato constitucional y tenía 10 años que la Constitución la mandaba y no se había aprobado. Finalmente ya le dimos al país esa ley de regiones únicas de planificación. Yo espero también que en lo que nos queda podamos aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Está pendiente también de aprobación la ley que actualiza la ley sobre actos del Estado civil, que es una ley del año 1944, la actual, y que impide la modernización de todo el sistema de registro civil para la emisión de partidas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción y todas esas actas que regula la Junta Central Electoral. Reposa en la Cámara de Diputados un proyecto que ya fue aprobado por el Senado. Espero que también podamos saldar esa deuda que tenemos. Ahí está el Código Penal, ahí está el Código Civil que se está discutiendo también ahora en la Comisión de Justicia. Con relación al Código Penal, quiero aprovechar, Yulisa, para decirte, yo creo que se ha hablado mucho, ahora tiene más de 20 años en la agenda del Congreso, en la Cámara de Diputados lo aprobamos en estos 2 años y perimió en el Senado, luego el Senado lo aprobó, perimió en la Cámara de Diputados. Yo le he hecho la propuesta incluso al presidente Pacheco, y en caso de que esté viendo, alguien le contará, he hecho la propuesta en la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados cuando fui vocero el primer año, y ahora soy de nuevo, pero en el primer año lo hice, de que la solución para darle al país un código penal es que nos aboquemos a aprobarlo artículo por artículo. Y el país va a tener un código penal, porque son 5 o 6 los artículos que generan controversia o debate. Y si lo aprobamos artículo por artículo, primer artículo, consenso, aprobado, ya hay un primer artículo del Código Penal. El Código Penal tiene, el proyecto que descansa tiene 420 artículos. Si hay 5 que al final no alcanzan la mayoría suficiente, se quedan fuera y tenemos código con 415 artículos. Y si algo se queda fuera ahí, bueno, pues se llegará a un consenso entre esos 5 artículos. Pero mientras tanto, el país tendrá un Código Penal que el que tenemos data del siglo XIX y necesita ser reformado. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy en desacuerdo de manera muy contundente con 5 artículos, me obliga a decidirme si voto por la pieza completa o no con ese desacuerdo que tengo. Pero con el 95% del código estoy de acuerdo. Entonces, mi propuesta es esa. Y es verdad que toma más tiempo, no puede tomar quizá 2 o 3 meses discutirlo, pero ¿cuántos años tenemos? Tenemos 20 años. Casi 20. Entonces, si este Congreso, aunque le dedique 3 o 4 meses de trabajo exclusivo al código, le da al país un código, dedíquenle una sola legislatura. Y habremos salido ganando como país. Ojalá. Ojalá que la próxima vez que tú vuelvas aquí el cuento sea otro. Aprobamos artículo por artículo, dejamos uno afuera. Ajá, y tenemos código. Y hay código. Exacto. Gracias, José Horacio. Se fue ya el tiempo. Increíble. Pues espero volver por aquí, Yulisa. Claro, cuando tú quieras. José Horacio Rodríguez, diputado que ha estado con nosotros hoy a propósito del partido Opción Democrática, su crecimiento y la representación de José Horacio en el Congreso. Él dice que puede haber un código penal. Pacheco dice que eso está como una bola de voleibol, que se la turnan y se la tiran de un lado para otro.